al Señor por este día. El Señor es bueno, es todopoderoso. Nos faltó algún país ahí sin mencionar. Honduras, ¿dónde está la gente de Honduras? Amén. China, aquí de China, no tenemos nadie de China. Todas las naciones, alabemos el nombre del Señor. Hay algo con el micrófono que no está bien. Hay algo que no está bien. Gracias, hermano. Usted puede chequear ahí. Amén. Vamos a orar, bueno, ya oramos. Vamos a Mateo capítulo 14 en esta mañana. Vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, verso 1 al 12. Mientras usted busca el pasaje, quiero recordarles que el domingo pasado estuvimos hablando sobre la misión del Señor Jesús. Recuerda, el Señor Jesús fue ¿a dónde? A Nazaret. El Señor Jesús fue a Nazaret, fue a su casa, fue a su pueblo. Y eso no significa que el pueblo le recibió. Cuando el Señor Jesús llegó a Nazaret, ellos no le recibieron, muchos no creyeron en Él, le persiguieron y quisieron tirarlo por un despeñadero, ¿verdad? Pero el Señor se fue entre ellos porque Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Pero vamos a leer Mateo capítulo 14, verso 1 al 12. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por esto actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Sí, Dios libró a su hijo en Nazaret. No era el tiempo en que su hijo muriera, el tiempo vino después. Pero hoy vamos a ver que no siempre los siervos de Dios son librados de la muerte. Y muchas veces el Señor permite la muerte de sus hijos mientras ellos comparten el Evangelio. Y esto, lejos de amedrentar a la iglesia y de deprimir a la iglesia, multiplica el valor y el compromiso para aquellos que son perseguidos. La verdad es que el mensaje del Evangelio es un mensaje incómodo para los que se pierden. El Evangelio es la mejor de todas las noticias para aquellos que creen, pero es la más pésima de todas las noticias para aquellos que no creen. Porque el Evangelio tiene una parte positiva y una parte negativa. En la parte positiva te está diciendo: Dios envió a su Hijo a morir por ti. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por tus pecados, para que si tú crees en su Hijo, seas perdonado de los pecados, perdonado, libre de la condenación que viene y tengas vida eterna. Eso es excelente noticia. Pero una persona que vive disfrutando su pecado, una persona que cree que ya es salva porque tiene su religión, tiene todo un sistema religioso que cree, tiene todas sus tradiciones y confía en esas tradiciones y en esas cosas. Y cuando escuchan eso, rechazan el mensaje, y el mensaje de Jesucristo dice que cualquiera que no cree en el Hijo será condenado. Que cualquiera que no cree en el Hijo está bajo la ira de Dios. Entonces, ya que es un mensaje de ese tipo, la gente son hostiles para con el mensaje y para con los mensajeros. También existe una lucha espiritual continua. En Efesios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual. El enemigo y su reino está haciendo lo que puede para impedir el avance del reino de Dios, para impedir que las personas conozcan la verdad y sean transformados. Y a veces esa lucha viene en la forma de persecución, otras veces viene en la forma de herejía, otras veces viene en la forma de desánimo, viene en diferentes formas, en diferentes maneras, pero muchas veces viene a través de la persecución. Pero aún así, según el propio apóstol en Efesios capítulo 6, aunque haya lucha, se nos ha dado una armadura para vencer en la batalla. Se nos ha dado la verdad de Dios, se nos ha dado la justificación por medio de Cristo, se nos ha dado la disponibilidad, la preparación para compartir el Evangelio, se nos ha dado la fe para poder vencer, se nos ha dado la salvación que nos cubre, se nos da la palabra de Dios que es como una espada de dos filos a la cual huye el enemigo, y se nos ha dado la oración que rompe las cadenas. Juan el Bautista había venido en el espíritu del profeta Elías. Juan el Bautista era como Elías, era como una copia del profeta Elías. Él se vestía como Elías, andaba como Elías, quizás comía como Elías. Se parecía mucho al profeta Elías. De hecho, él es el cumplimiento parcial de la última promesa del Antiguo Testamento, que Elías vendría antes que viniera el Mesías. Y ese Elías que vino, dijo el Señor Jesucristo, era Juan el Bautista, que vino preparando el pueblo, un pueblo arrepentido para buscar del Señor. Pero si recuerdan la historia de Elías, recuerda que se levantó una mujer diabólica en los tiempos de Elías, la esposa del rey Acab, llamada Jezabel. Por Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, llegamos a la conclusión de que en esta mujer lo que operaba era un espíritu diabólico. Porque una mujer con un espíritu similar se levantó en una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Entonces sabemos que era un demonio que se oponía a la verdad de Dios, que llevaba a las personas a pecar y que procuraba matar a los siervos de Dios. Ahora tenemos la réplica, el Elías que encontramos en el Nuevo Testamento. Tenemos la réplica del profeta Elías, y ahora se enfrenta contra una mujer con características muy similares a la Jezabel del Antiguo Pacto. Por ejemplo, Herodías, la esposa de Herodes, la mujer de Herodes, era esposa de reyes. Ambas eran esposas de reyes. Ambas fornicaban. Segunda de Reyes 9:22 nos dice que Jezabel fornicaba. Ambas motivaban a otros a pecar. Ustedes escuchan un sonido. Hermanos, hay un sonido ahí que nos está impidiendo avanzar. Vamos a hablar con la bocina. Ambas motivaban a otros a pecar. Ambas procuraron la muerte de los profetas de Dios. Lo único que Jezabel no lo logró, pero Herodías sí lo logró. Pareciera, cuando leemos el pasaje, que Herodías ganó a Juan, ¿verdad? Si leemos este pasaje a un niño de 5 años, le decimos, ¿quién ganó? ¿Qué nos va a decir? Herodías ganó. A la vista de los seres humanos, a la vista de los hombres, ganó Herodías y no Juan. Pero déjeme decirle que en realidad ganó Juan. Porque si entendemos qué significa vencer, nos damos cuenta que la verdadera victoria estuvo en Juan y no en Herodías. En la lucha espiritual vence quien guarda la fe. Claro de esto, en la lucha espiritual vence quien guarda la fe. En la historia escrita de la eternidad de Dios, no todos los hombres que ganan en esta vida son victoriosos eternamente. Ni todos los que pierden en esta vida son derrotados o destruidos, sino que la victoria en la vida se mide por resultados eternos y no temporales. Porque Jesús nos ha dado vida eterna. En la historia de hoy, ¿quién ganó? A la vista de los hombres pareciera, desde el punto de vista temporal, mundano, humano, que Herodías se salió con la suya. Pero sabemos que Juan el Bautista fue recibido en el seno de Abraham y está hoy a la diestra de Dios. El cuerpo decapitado de Juan el Bautista se levantará un día cuando el Señor Jesucristo regrese por su pueblo. Si Herodías no se arrepintió, y esto es algo que nosotros no sabemos, si no se arrepintió, está en el abismo sin fondo, esperando que su cuerpo sea resucitado para la condenación eterna. Ahora, ¿quién ganó? Obviamente, Juan el Bautista
ganó. La victoria en esta vida consiste en guardar la fe. La victoria en la vida no consiste en que tú te sacas con la tuya. No consiste en que tú tengas lo que tú quieras. No consiste en que tú tengas cosas materiales. No consiste en que tú te gradúes de la universidad. Pero todo eso son cosas que son buenas y son bendiciones de Dios que podemos celebrar y darle gloria a Dios por ello. Pero la verdadera victoria está en que tú guardes la fe. Esa es la verdadera victoria. Si nosotros vamos a 2 Timoteo 4, 6 al 8, estamos pensando que esto se escribió unos días antes de que el apóstol Pablo fuera ejecutado. Ya él sabía que había una sentencia de ejecución y escribe su última carta a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 Timoteo 4, a partir del verso 6. Dice, porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este caso de la muerte del apóstol Pablo, ¿quién ganó? ¿Ganó Nerón, quien lo decapitó, o ganó el apóstol Pablo por guardar su fe? ¿Quién recibió la corona de justicia? ¿Quién recibió la bendición del Señor? ¿Quién fue recibido en el seno del Padre? ¿Quién fue recibido por el Señor Jesús en su presencia? Fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Como decía un creyente hace muchos años, llegó a Roma y estuvo en las mazmorras, en las cárceles, y le enseñaron las cárceles donde los emperadores romanos ponían a los soldados entre el lodo, y este cristiano estaba pensando y meditando en todo esto, y estaba mirando un lugar que posiblemente fue el lugar donde estuvo el apóstol Pablo encerrado, y también donde el apóstol Pablo murió. Y este hombre dijo, mira qué curioso, este cristiano dijo, mira qué curioso, en mi país a los hijos los llamamos Pablo y a los perros los nombramos Nerón. ¿Quién ganó? Pablo ganó. Aunque tuvo que pasar la muerte, Pablo está a la diestra del trono de Dios. Pablo ganó. Nuestro temor en compartir el Evangelio puede estar basado en un concepto errado de victoria. No sé si ahora un hermano se levanta entre nosotros y viene aquí al frente y dice, hermano, el Señor me ha llamado para ser misionero a Irán. ¿Qué es lo que muchos hermanos van a decir en su mente? Mira las caras, mira. Yo puedo leer los rostros, ¿ok? Yo no sé. La frase de pobrecito no se la quita a nadie del rostro. Está loco. Pobrecito. Y si hacemos una encuesta nos vamos a sorprender de la respuesta, que pobrecito, está loco. ¿Verdad? Meterse. Pero si el Señor está llamando, eso demuestra que nuestro concepto de victoria a veces es errado. Eso demuestra que para nosotros lo más importante es muchas veces cómo nosotros nos sentimos, cuán cómodos nosotros estamos, cuántas cosas nosotros tenemos, ¿verdad? A veces no pensamos en qué es lo más importante: la salvación, la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesucristo confronta a las personas de su cultura. Mateo 10, 28, diciéndole: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Basado en el temor a las circunstancias, en el temor a los hombres, en el temor a la familia, en el temor a qué dirán, en el temor al futuro, en el temor a lo incierto, muchas veces podemos tomar decisiones o decirle no al Señor mismo. Por eso es temor. La victoria no es ausencia de conflicto, ni tampoco es salirse con la suya, ni tampoco es que todo vaya color de rosa, sino que a pesar de las pruebas de la vida, tú guardas la fe. Porque precisamente es la fe la que te ha salvado y la que te hace vencer
el mundo. Primera de Juan 5:4. El apóstol Juan nos dice, Primera de Juan 5:4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Vuestra fe. ¿Cuántos creen eso? Esto nos lleva a tomar 3 actitudes necesarias frente a la persecución y el sufrimiento. Pues tal vez algunos de ustedes estén viviendo, como dice mi país, como Cambelina. Tal vez algunos estén viviendo el mejor momento de su vida y estén viviendo todo como color de rosa. Es como si tuvieran los lentes rosados y todo lo que vean sea beautiful. Hay muchos de ustedes que no. Hay muchos de ustedes que yo sé que son perseguidos por su fe. No en la medida en que fue perseguido a Juan el Bautista o el apóstol Pablo, pero en otra forma de persecución. En la crítica de la familia, en la burla de los compañeros de trabajo, en el temor de compartir el evangelio en Home Depot. Muchos de ustedes son perseguidos de otra manera. Pero ¿qué actitud debemos tomar nosotros ante la persecución y ante el sufrimiento? Lo primero es no dejar de decir la verdad. No podemos dejar de decir la verdad aunque estemos en peligro. Mateo capítulo 14, versos 3 al 5. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero tenía miedo al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Sí, parece que en el movimiento tan grande de Juan el Bautista, un movimiento de Dios en el cual Dios tocó el corazón del pueblo y venían a las aguas de bautismo toda clase de personas. La Biblia nos habla que venían los soldados, la Biblia nos habla que venían los cobradores de impuestos, venían todo tipo de gente a las aguas de bautismo, venían los fariseos, no se bautizaban pero venían a las aguas por curiosidad. También Herodes posiblemente se haya sentido motivado y haya ido o haya mandado a buscar a Juan el Bautista. Sabemos que eres un profeta de Dios, dime, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dijo Juan el Bautista? Dios dice que sueltes a esa mujer, que es la mujer de tu hermano y no te corresponde. Tú estás en fornicación, estás en pecado. Y Dios está enojado contigo. Y Dios te va a condenar si tú sigues así. Sabía que había persecución, iba a haber persecución. Sabía que Herodes, este hombre, se iba a enojar. Pero aún así, él dijo la verdad. Así como Jesús dijo la verdad en Nazaret. Y por decir la verdad se ofendieron contra él y llegaron al punto de atentar contra su propia vida. Juan el Bautista dijo también la verdad y eso le costó la vida, y nosotros entonces por implicación debemos decir la verdad de Dios aunque eso nos cueste la vida. Podrá llegar un momento en el cual nos cueste la vida. En este momento, en este país, tal vez nos cueste. ¿Qué nos cuesta en este país decir la verdad? Tal vez te cueste unas horas de overtime. Tal vez pierdas el overtime del domingo. O tal vez, por decir la verdad, lo que te cueste sea perder un amigo, ¿verdad? O tal vez perder la relación con un familiar, o quién sabe lo que puedes perder por ser fiel al Señor. Pero hay momentos en los cuales es posible perder la vida por decir la verdad. Y hay cristianos en el mundo entero a los cuales nosotros no podemos hacernos ciegos, que están perdiendo su vida por decir la verdad. El trabajo más difícil, yo creo, del mundo en el Antiguo Testamento era el de un profeta de Dios. Eran perseguidos, burlados y ejecutados por el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, volvamos a la verdad de Dios. El día de Jehová viene y si no nos arrepentimos nos va a alcanzar. Era un mensaje consistente de todos los profetas. ¿Y cómo reaccionaban la gente? A veces se justificaban sus pecados. A veces decían, esto no tiene nada que ver, nosotros vamos al templo. Pero arrepiéntanse de sus pecados, pero si nosotros llevamos los diezmos. Pero arrepiéntanse, pero si nosotros vamos y celebramos el sábado. Pero arrepiéntanse, no, si nosotros estamos bien delante de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Qué nos va a pasar? Somos los descendientes de Abraham. Dios va a pelear por nosotros, hagamos lo que hagamos. Y los profetas una y otra vez, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. A veces se reían de los profetas como se reían de Jeremías. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque Juan el Bautista está en el Nuevo Testamento, su historia está en el Nuevo Testamento,
Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto. El Antiguo Testamento termina con el anuncio de Juan el Bautista. Y el Nuevo Testamento comienza cronológicamente con el anuncio de la llegada de Juan el Bautista. Sí. Si organizamos en tiempo, cronológicamente, los eventos del Nuevo Testamento, no comenzamos en Mateo, comenzamos en Lucas, porque Lucas empieza antes que Mateo. Y Lucas se enfoca en la aparición al padre de Juan el Bautista y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Quiere decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conectan por medio de la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Pacto. Y él preparó el camino al Señor que iba a instituir un nuevo pacto. Pero una vez llegado el Señor Jesucristo, llega el reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 11 al 13. Mateo 11, 11 al 13. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice el 14, él es aquel Elías que había de venir. Después dice que tenga oídos para oír, oído. Quiere decir, Juan el Bautista fue el último profeta de la nación de Israel. Israel mató a su último profeta del pacto que Dios tuvo con ellos. ¿Te das cuenta? Y no solamente se quedó ahí, sino que también Israel después mató al Mesías enviado. El cumplimiento de las profecías lo ejecutó también, porque no estaban de acuerdo con la verdad que enseñaba. La respuesta natural a la persecución siempre es el miedo. Pero la respuesta divina es la proclamación del Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 4, versos 13 al 31. Es un pasaje largo, pero todos están despiertos hoy por algún motivo. Entonces, la hermana Leonor hoy sí preparó el café fuerte. Gracias, hermana, por ayudarnos con eso. Funcionó. Está funcionando. Ni yo los he podido dormir. Vamos a Hechos capítulo 4. Si un hermano se desespera mientras leemos este largo pasaje, le dice, tranquilo, tranquilo, escucha. Estamos en Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras se extiende tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una amenaza a los discípulos de no decir ni predicar, usted leyó conmigo, en ninguna manera sobre el nombre de Jesús. En ninguna manera, a nadie, a ningún hombre. Y cuando ellos salieron de ahí, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Lo opuesto. Predicarle a todo el mundo que pudieron sobre el nombre de Jesús. Y cuando las amenazas aumentaban, la iglesia reunida comenzó a orar. ¿Y por qué pidió la iglesia? Fíjate que la iglesia misma está entendiendo y reconociendo la soberanía de Dios. Dice que ellos habían matado a su Hijo Jesús. Dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, estas cosas que pasaron a Jesús y que pasaron a tu siervo no son extrañas a Dios. Dios sabía de antemano que iban a suceder. Y la permitió. Así debe de pedir la iglesia hoy. Pero no se va a manifestar el poder del Espíritu Santo a menos que nosotros estemos dispuestos a perder el miedo y a proclamar el Evangelio. La iglesia en el día de hoy en muchos lugares se ha convertido en una casa milagro. La iglesia quiere ver señales. Pero en la Biblia no hay señales sin un arrepentimiento y una obediencia a Dios. La realidad es que las señales no son el producto de la imaginación. Las señales suceden cuando se predica el Evangelio de Dios. Como demostración a la gente que no conoce a Dios del poder de Dios. Esas son las señales. Entonces podemos pedir tantas señales y podemos pedir la presencia de Dios y podemos pedir todo, pero si no somos obedientes a Dios y si no tememos a Dios por encima de todas las demás cosas y todas las demás personas, Dios no va a manifestar su presencia entre nosotros. La pregunta para ti es si tú has sido intimidado en decir la verdad. Si tú eres intimidado en este momento, si hay alguien que está poniendo en juego tu relación con Dios. La pregunta es si te da vergüenza hablarle a otros de tu fe. No dejes de decir la verdad sin importar el costo. Porque somos de Dios. La segunda actitud de un creyente ante la persecución y el sufrimiento es no sorprendernos si sufrimos persecución. Y déjame decirte algo, es muy bonito cuando se predica, pero muchas veces cuando enfrentamos la persecución y las pruebas, viene a nosotros la pregunta y la sorpresa. ¿Por qué? Vamos a Mateo capítulo 11, versos 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no hay tropiezo en mí. Cuando Juan el Bautista fue apresado, él tuvo sus dudas. Señor, pero ¿cómo? Si yo te he servido y si estos años yo he estado predicando el arrepentimiento y la gente sabe que yo soy un profeta tuyo y yo he vivido en los desiertos y yo he pasado tanto trabajo y yo he bautizado a tanta gente y la gente se han arrepentido de sus pecados y yo te presento a ti como el Señor. Cuando Jesús fue a bautizarse, ¿qué dijo Juan el Bautista? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba convencido de que Cristo era el Cordero. Él escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero si tú eres el Mesías, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué eres tú o tenemos que esperar a otro? Si eres tú, ¿cuándo te vas a sentar en el trono y le poner a Herodes que me tiene preso? Si eres tú, Señor, si tú eres el Mesías, ¿cuándo es que tú vas a quitar a esta persona que me está haciendo la vida del cuadrito por ser cristiano? ¿O cuándo tú vas a hacer este cambio en mi vida?
Si eres tú. Y el Señor respondió, bueno, dile a Juan que saque sus propias conclusiones y que mire lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres les he anunciado el Evangelio. ¿Qué tú crees, Juan? Si Jesús es el Mesías. No te sorprenda si sufrimos persecución siendo hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. La persecución es una reacción que un cristiano debe esperar en un mundo guiado por Satanás, donde el enemigo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cómo debemos los cristianos vivir entonces? En Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le decía a Tito. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? Que vivamos de una manera sobria, justa y piadosamente. Piadosamente en griego significa una postura de corazón que moldea nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Al entregar nuestras vidas a Cristo recibimos su mente, y su mente viene con sus palabras. Hablaremos conforme a la verdad de Dios que ha llegado a nuestra mente y actuaremos basado en la verdad que hemos creído. La verdad de Cristo choca contra las mentiras del mundo, y ahí se forma la lucha. Y es por eso que todo cristiano va a sufrir persecución de una manera u otra. Voy a parafrasear, déjenme cambiar la frase. Todo cristiano que quiera vivir piadosamente, todo cristiano que quiera ser fiel a Dios y quiera servir a los otros, a los seres humanos, que quiera ser fiel a Dios y servir a los hombres, va a sufrir una forma de persecución, de una manera u otra. En 2 Timoteo 3:12 nos dice esta verdad. Va a llegar ahí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está asegurando, ¿verdad? Está afirmando. Todos. Inevitablemente, si pensamos piadosamente, hablamos piadosamente, actuamos piadosamente, vamos a recibir rechazo del mundo. Y este rechazo tendrá diferentes niveles, dependiendo del lugar y la cultura donde nosotros estemos. En algunos lugares simplemente van a dejar de hablarte, o te van a quitar la cuenta, te van a sacar de su cuenta de Facebook. En otros lugares literalmente te van a matar por decir la verdad y por ser fiel a Jesús. Pero nuestro enfoque tiene que ser decir la verdad y confiar en nuestro Señor. Eso dice en realidad cuán transformados hemos sido por el Evangelio y cuánto entendemos el Evangelio. El pastor John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, narra la historia de un hombre llamado José. Era de la tribu Masai, eso es el este de África, entre Kenia y Tanzania. Dice que José estaba por un camino, y alguien viene y le predica el Evangelio. Y José conoce de Cristo y se sorprende del Evangelio y abraza el Evangelio y cree el Evangelio y va gozoso a su villa a compartir el Evangelio. Y empieza a decir a la gente lo que había escuchado en el camino, con sus palabras sencillas, lo que había escuchado en el camino. Y cuando la gente de la villa escucharon, de su aldea escucharon, no recibieron la palabra de José. José no podía creerlo, se lo repetía, pero no quisieron escuchar las palabras de José, no creyeron las palabras de José. Y entonces los hombres de la villa empezaron a golpear a José, y las mujeres usaron alambre de púa. ¿Saben lo que es alambre de púa? Las mujeres usaron alambre de púa para golpear a José. Lo dieron como que para que se muriera, lo sacaron y lo tiraron afuera de la aldea en la maleza. Bueno, de una manera milagrosa, José pudo llegar a un bebedero
Y entre inconsciencia y conciencia se pudo recuperar, y después que pasaron unos días, después de estar recuperado, José hizo algo que tal vez tú no te sientas muy motivado a hacer. Yo voy a regresar. Dices, es imposible que ellos no reciban este mensaje. Es que este es el mensaje de salvación, pero ¿cómo es lo que ha pasado en mí? ¿Cómo ellos no van a recibirme? Tienen que recibirme, tienen que creerme. Yo estoy seguro que el problema fue que yo lo dije mal. Yo me confundí. Yo tal vez no lo dije como tenía que haberlo dicho. Yo voy a ir. Y para allá fue José. Y para sorpresa de José, él lo dijo elocuentemente. Estuvo días practicando en la cepa. Y cuando llega y comparte el mensaje del evangelio tocando puerta por puerta, los hombres de la ciudad le dicen, pero tú no aprendiste la lección, le dan más duro todavía, y las mujeres salen para golpearle otra vez. Hacen lo mismo, el mismo proceso. Esta vez sí la gente pensaba que se iban a salir de José, pensaban que ya lo habían matado, lo tiraron igualmente en la maleza y ya, hecho. El hombre se recuperó otra vez. Y se levantó y dijo, yo voy a volver ahí otra vez. Y pasó. El hombre fue y comenzó a predicar el evangelio, tocando puerta por puerta nuevamente. Le hicieron lo mismo. Solamente que esta vez, cuando José despertó, estaba en una cama y no estaba en la maleza. Mientras estaban golpeando a José, en los golpes, José empezó a predicar de Cristo y a decirle la verdad de Jesús mientras las mujeres lo estaban golpeando. Y las mujeres comenzaron a llorar de una manera que ellas no entendían. Y es por eso que José perdió el conocimiento. Pero ahora los hombres de la villa, los que estaban golpeando a José, cuando vieron que las mujeres estaban llorando, querían salvar a José para que no se muriera. Y entonces lo llevaron y lo cuidaron y lo atendieron. Y el resultado fue que toda la villa conoció al Señor Jesucristo. Eso es una historia real y eso es un enfoque en la verdad de Dios y en su reino, y no en lo que los hombres puedan hacer. ¿No? Yo no te digo que te va a pasar lo mismo que le pasó a José, pero lo que te puedo decir es que Dios puede usar la persecución que tú sufres, o la que tú sufrirás en algún momento en tu vida, y no te sorprendas si viene, ¿ok? Dios tiene planes que nosotros no podemos entender. La persecución es algo esperado en la vida cristiana. Cuando hemos entendido el evangelio, cuando entendemos el evangelio, no nos marchitamos cuando viene una prueba ni salimos corriendo. Cuando hemos entendido el evangelio, las cosas no nos mueven tan fáciles. No somos tan débiles, no somos tan como una plumita. Hay personas que literalmente, si tú lo soplas, pierden su fe, porque no tienen raíz. Y creer en el evangelio, entender el evangelio, no es mucho más fuerte y mucho más profundo. Creer en el evangelio no te puede hacer que si una persona te mira al revés, ya tú te vayas de la iglesia. Creer en el evangelio no puede ser que tú le tengas miedo hasta los ratones. Sí, para predicar el evangelio. Creer en el evangelio, si cuando tú entiendes el evangelio, tú das muchos frutos, dice el Señor Jesucristo. En medio de las pruebas, en medio de la crítica, en medio del desprecio, en medio de la amenaza, en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio de la violencia, el Señor nos fortalece. Y lo que el enemigo puede usar para desanimarnos o para destruirnos, Dios lo convierte en un combustible para la gloria de su nombre. En 2 Tesalonicenses 1:3, mira cómo el apóstol Pablo le hablaba a los creyentes de Tesalónica. Ellos estaban pasando persecución. 2 Tesalonicenses 1, del 3 al 7. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué nos está diciendo ese pasaje? El apóstol está alabando a la iglesia por la paciencia y la fe que han tenido en todas las persecuciones y en las tribulaciones que han soportado, pero han soportado, han guardado la fe. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. El apóstol está diciendo en este pasaje que viene el día en el cual el Señor juzgará y el Señor hará justicia por todas esas persecuciones, ¿verdad? Pero nuestra recompensa y nuestro descanso, según ese pasaje, va a ser ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder venga a librarnos. Dice que el Señor viene, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Sí. Cuando somos fieles al Señor tenemos que enfocarnos en las promesas de Dios, tenemos que enfocarnos en guardar la fe, en el tesoro que tenemos, en la perla de gran precio. ¿Recuerdan? En eso tenemos que enfocarnos. Llegará el momento en que Dios juzgará con justicia a los hombres. En Hechos capítulo 5, verso 40 al 42. Hechos 5, 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tengo que sufrir si estoy buscando de Dios? ¿Y por qué tengo que sufrir si ahora soy mejor que antes? Antes era un parásito de la sociedad, ¿verdad? Antes era un peligro, ¿por qué tengo que sufrir ahora si estoy buscando de Dios? ¿Por qué yo tengo que sufrir si antes me drogaba, o antes me emborrachaba, o antes trataba mal a mi esposa, o antes trataba mal a mis hijos, antes no perdonaba, y ahora que perdono, que trato bien a mi esposa, que estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué tengo que sufrir entonces? John Piper nos da 6 razones para el sufrimiento. La primera es la más profunda santidad y la más profunda fe vienen por medio del sufrimiento. El sufrimiento hace que tu copa rebose. El precio es el precio que hay que pagar por hacer a otros audaces. O sea, hay personas que van a ser fortalecidas cuando sepan que tú has sufrido y que tú has padecido. A mí me fortaleció leer la historia de José, ese joven Mosai, y su esfuerzo en compartir el evangelio. Me bendijo saber su historia, y hay veces que tenemos que pasar por cierto sufrimiento para que ciertas personas sean animadas en la fe. El sufrimiento llena lo que falta de las aflicciones de Cristo. Si Cristo sufrió por todos nuestros pecados, pero aún falta el sufrimiento del cuerpo de Cristo hasta que el Señor Jesucristo regrese. Eso fue lo que le pasó a José, a ese joven. Cuando le estaban dando, mientras le estaban dando, él estaba predicando el evangelio, y por medio del sufrimiento de Cristo en él, esas mujeres se arrepintieron y toda la tribu cambió. La gente necesita ver a Cristo. Sí, Cristo murió por tus pecados. Murió por tus pecados. ¿Tú lo crees? Sí. Pero si tú me ves sufriendo y ves a Cristo en mi sufrimiento, tú entiendes el poder de Cristo en el sufrimiento. Y hay gente que necesita ver el poder de Cristo en el sufrimiento. Sé que todos los que estamos aquí queremos salir huyendo del sufrimiento lo más que podamos. Nadie lo quiere. Todos lo odiamos. Pero si el Señor, si el Padre que nos ama lo permite, en los hijos que Él ama tanto, es porque Él puede sacar algo grande de ellos. El sufrimiento refuerza el mandato misionero de Él. Históricamente, desde la iglesia de Jerusalén, entendemos que es el sufrimiento, es la persecución lo que hace que el evangelio se predique fuera. La razón por la cual nosotros estamos en el día de hoy aquí, conociendo y hemos conocido el evangelio y el Señor ha transformado nuestras vidas, es porque la iglesia de Jerusalén sufrió una persecución que le hizo irse
salir de su zona de comodidad, salir de la ciudad bella donde estaba su templo, donde todos adoraban y todos comían su pan con su vino, ¿verdad? Cuando vino la persecución tuvieron que salir y llegaron a Antioquía, llegaron acá, llegaron allá, y el evangelio se regó y llegó a México, y llegó a Oklahoma City, y llegó a Cuba, y llegó a todas las naciones. Es la persecución la que refuerza el mandato misionero de hijo, y es el sufrimiento donde vemos la supremacía de Cristo, donde Cristo se muestra como Señor de nuestras vidas, donde se demuestra quién es el Señor en tu vida. Si todo está color de rosa, muchas veces no sabemos ni quién es el Señor. Pero cuando se nos ponga a escoger, ahí vamos a demostrar que Cristo es el Señor. Yo creo que la iglesia en el occidente vive un poquito ajena al concepto de Cristo como Señor. Como que todo el mundo cree que Cristo es el Señor, pero el Señor de otro, no tu propio Señor. Si Cristo es el Señor de tu vida, Él es el que manda en tu vida. Él es el que guía tus pasos. No es tu voluntad, tú no eres tu propio Señor. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, no el Señor de John o de Daniel, es tu Señor. Si tú confiesas que Jesús es tu Señor y tú crees en tu corazón que Él es tu Señor, tú obedeces a Jesús, no matter what, sin importar qué, entonces Él es verdaderamente tu Señor. No temas ni te sorprendas. Dios ama tanto a sus hijos que cuando permite una prueba en ellos, no solo lo sostiene, sino que hace que ellos lo vean a Él en una dimensión diferente. Y lo otro que tenemos que hacer nosotros, con esto voy a terminar en este día, es orar por aquellos que se encuentran en persecución. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 al 9. 1 de Pedro 5. 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistimos al diablo sabiendo, guardando la fe, esa es la victoria, pero tenemos que saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí no hay extraterrestres, ¿verdad? Aquí todos los que estamos oyendo somos seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos batallamos con problemas humanos. Los problemas de todos nosotros no son exactamente los mismos problemas. Mis problemas no son los problemas de Ángel y Zulma, ¿verdad? Los problemas de la hermana Dolores no son mis problemas. Ella tiene otros problemas. Pero déjame decirte algo, hermana, también usted no se ha dado cuenta. Hay personas que están pasando por su problema. Hay personas que están pasando por su problema. Hay hermanos que están padeciendo y que están sufriendo exactamente lo mismo que nosotros estamos sufriendo en un momento determinado. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a orar por esas personas. Porque si nos enfocamos solamente en nuestro problema, nuestras vidas se convierten en, nos jugamos en un vaso de agua. Pero en el momento en que nosotros vamos y oramos por otra persona, el Señor nos fortalece en nuestra prueba. La persecución es una prueba de todos los que quieren vivir piadosamente. Por lo tanto, debemos orar los unos por los otros. Yo creo todas las cosas que he dicho hasta ahora. Y si tú crees todas las cosas que tú has escuchado hasta ahora en esta predicación, tú tienes que reconocer que todos los cristianos, todos tus hermanos, todas las personas que tú ves aquí, están pasando por una prueba o por otra. Y están pasando por una forma de tribulación o por otra. Algunos el diablo los ha engañado y los tiene bajo su manga. Los tiene así, sin oxígeno. A otros los está confundiendo de una manera u otra. A otros les ha engañado el pecado. Otros están cayendo por cierta tentación. Otros están desanimados. Otros piensan que están bien. Otros el enemigo está viendo cómo atacarlo. Pero todos pasamos de una forma de tribulación u otra. Todos necesitamos la oración los unos de los otros. Pero digo, pastor, yo no puedo orar por todo. Yo no me sé todos los nombres. Bueno, órate por quien tú te acuerdas. Pídele al Señor, Señor, ¿por quién oro hoy? ¿Verdad? Haz una lista, como yo. Haz una lista, escribe los nombres de tus hermanos. Pero oremos los unos por los otros, porque todos estamos en este barco. Todos pasamos tribulación. Es necesario que compartamos también nuestras cargas para que nuestros hermanos oren por nosotros en nuestras luchas.
En Hechos capítulo 12, verso 5, se da una historia, estoy terminando. Hechos 12, 5. Nos encontramos que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Oración sin cesar. Ese pasaje es interesante porque en ese pasaje nos habla de que Herodes mató al hermano de Juan, mató a Jacobo, el hermano de Juan, en la cárcel. Y ahora, pero Pedro era el pastor de la iglesia. Y imagínense, si Pedro es el pastor de la iglesia y es apresado, ¿cuál es el fin de Pedro? Es lo mismo que le pasó a Jacobo, lo mismo que le hicieron al Señor Jesucristo, lo mismo que le hicieron a Juan el Bautista, es lo mismo, la misma sentencia. Era para todos los que predicaban el evangelio verdadero. Entonces la iglesia, sabiendo que Jacobo había sido ejecutado, conociendo que Pedro estaba encarcelado, la iglesia se une y empieza a orar por Pedro, todos juntos. Vamos a orar por Pedro, orar por Pedro, orar por Pedro. Se arrancaron de una casa y empezaron a orar por Pedro. Y Dios hizo un milagro. Y Pedro salió de la cárcel como si nada. Pero sabes, si la iglesia no se hubiera enterado de lo que Pedro estaba pasando, la iglesia no puede orar. Y eso dice que yo puedo tener las peores batallas y las peores persecuciones. Pero si yo no lo digo, ustedes no lo van a saber. Y si ustedes no lo saben, ustedes no van a orar porque adivinos no son. Tenemos que compartir con nuestros hermanos nuestras tribulaciones. No tengas pena de decirlo. Necesitamos orar por aquellos que están en sufrimiento. La pregunta en este día sería si hay alguien que está sufriendo por su fe y si hay alguien que desea que su iglesia ore por él. Pido que cerremos nuestros ojos por un momento. Y quiero que estemos a cuentas con Dios. Quiero que hables tú con el Señor. Habla con el Señor. Tú sabes tu condición, tú sabes tu vida, tú sabes las circunstancias que tú enfrentas. ¿Hay alguien que está sufriendo alguna persecución en este lugar? Puede ser una persecución espiritual. Puede ser una batalla para que no busque de Dios, una batalla para que no se congregue, una batalla espiritual. Alguien que tiene una batalla en su mente y que quiere que el Señor le dé la victoria. Hoy puedes venir aquí, puedes venir al frente, puedes levantarte, donde quiera que estás puedes decir: Señor, yo te pido que me ayudes, yo necesito un toque tuyo. Yo necesito que tú pelees por mí. Yo necesito tu ayuda. Y te decía que puedes venir y pasar al frente porque de esta manera la iglesia puede orar por ti en este día. No pierdas la oportunidad que la iglesia ore por ti en este día. Como mismo oró por Pedro. No le quites a la iglesia la bendición de que ore por ti. Pídele al Señor. El Señor sabe lo que está pasando. El Señor sabe